Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Para optimizar el tiempo de todos, porque sabemos que a veces es difícil poder conectarse y disponer del tiempo, sobre todo en estos horarios, vamos a hacer un máximo de 45 minutos de duración de este encuentro. Vamos a hacer 15 minutitos al final, como mucho, para poder responder preguntas o comentarios que vayan surgiendo. Para no olvidarse, lo pueden ir dejando en el chat mientras vamos hablando y al final repasamos todo. Cualquier cosa que se caiga a esta conexión, pueden ir al Instagram oficial de la empresa, que vamos a estar haciendo un vivo desde ahí y lo vamos a estar transmitiendo también. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Vamos a ir con Emi, con esta presentación, para que nos cuente sobre qué vamos a hablar hoy. No, muchas gracias, Lee. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, como todos sabemos, hoy en día las distracciones están en todos lados. Perdernos en lo que tenemos que hacer es bastante común. Por eso, queremos compartir en la clase de hoy una serie de herramientas que nos van a enseñar a desactivar el piloto automático para poder avanzar con mayor claridad en las cosas que nos proponemos. Y cuando lo logramos, no solo que aumentan nuestros resultados, sino que disfrutamos mucho más el camino porque tiene más sentido las cosas que hacemos en el día a día. Lo vamos a ver en 3 módulos: foco inteligente, hackeando tu mente y viviendo el presente. Espero que lo recontra disfruten y que puedan hacer foco, así se llevan lo máximo de esta clase. Le dejo la palabra a Lía, que se va a meter de lleno en el primer módulo. Perfecto, gracias, Emi. Bueno, vamos con foco inteligente. ¿Qué es esto de foco inteligente? Y tenemos una frase para empezar. Dirigir la atención con conciencia a una acción con propósito. ¿Vieron cuando en algún momento a alguien le dicen, estás desenfocado? Bueno, en realidad no es tan así. No existe eso de estás desenfocado. Siempre estamos enfocados en algo, siempre tenemos la atención dirigida a algo. Lo que suele pasar es que estamos medio como en piloto automático. Entonces, tal vez no tenemos la atención dirigida a algo que queremos o a algo que nos están pidiendo. Estamos con atención en otra cosa, en un chisme, por ejemplo, en vez de prestar atención a algo importante. Este piloto automático, ¿de dónde viene? El cerebro lo que hace es escanear el entorno y la situación en la que se encuentra. Y desde ese lado descarta lo que cree que no es interesante o lo que no es importante en ese momento y prioriza lo que sí. Ahora, ¿prioriza en automático o prioriza a conciencia? Bien, prioriza en automático. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo hacemos consciente? ¿Cómo pasamos de esto? Entrenando la mirada. ¿A qué le llamamos entrenar la mirada? Pasar la atención nuestra dirigida con conciencia a lo que estamos eligiendo o a los que nos están pidiendo. Elegir con dirección no tiene que ver con solo no escuchar ruidos o no prestar atención. Tiene que ver con saber qué es lo que yo quiero, para qué quiero hacer algo. Y antes de entrar en ese tema, vamos a ver 3 grandes grupos de focos de atención. El primero lo llamamos foco elegido nosotros. ¿Por qué? Porque el foco elegido es donde yo pongo mi atención a conciencia, en algo que yo quiero, en algo que estoy eligiendo justamente. Eso está bajo mi control directamente. Por ejemplo, no sé, si yo me pongo un objetivo de tomar agua 2 litros por día. Si eso ya está en mi conciencia, eso ya va a ir en piloto automático. ¿Eso qué me va a dar? Calma, seguridad, estabilidad. Yo sé que lo controlo, yo lo estoy eligiendo. Físicamente o fisiológicamente me va a dar una respiración controlada, un ritmo de cardíaco súper óptimo, no hay niveles de estrés, o no hay niveles de estrés alto, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando tengo un foco pedido o impuesto? ¿A qué le llamamos foco pedido o impuesto? Es algo que nos están justamente pidiendo o imponiendo desde el exterior a nosotros. Por ejemplo, 2 breves ejemplos. En casa, cuando tenemos que sacar la basura. Si yo no lo tengo incorporado, saludos a mi marido si está del otro lado. Por ejemplo, tengo que sacar la basura. Yo no lo elijo. No es algo que yo elija. Entonces no lo tengo bajo mi control. Eso no me genera calma. ¿Qué es lo que hace? Lo pasa al umbral de conciencia y lo tengo latente y estoy todo el tiempo pensando en si me voy me tengo que llevar la bolsa de basura. Si me voy, me tengo que llevar la bolsa de basura. ¿Qué me genera eso? Un cierto umbral de incertidumbre.
¿Es malo? No, es lo que nos pasa habitualmente con cosas que nos piden y que nosotros todavía no logramos pasar a un foco elegido. Físicamente hay tensión muscular leve. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Vieron cuando tienen un día en el trabajo en el que les piden algo para hacer que ustedes no tenían en su radar, en su agenda para poder hacer? Y llegan a su casa con el cuello duro y les preguntan cómo estuvo el día y ustedes dicen, bien, estuvo genial el día, tengo una contractura acá que no me puedo mover, no sé por qué es. Eso tiene que ver justamente con el músculo se tensionó, porque yo durante el día tuve que hacer algo que me pidieron y no lo tenía yo en mi piloto automático. ¿Cuál es el tercero? El que llamamos no foco. No existe como tal el no foco. Nosotros lo llamamos no foco porque es donde sugerimos o recomendamos no poner nuestra atención. ¿Por qué? Porque son situaciones que están fuera de nuestro control absolutamente. Por ejemplo, ¿vieron cuando alguien les cuenta algo sobre un familiar? Viene una amiga y me dice, ¿sabes que tengo a mi papá enfermo? Le pasó tal cosa, no se puede recuperar, no se levanta de la cama. Yo no puedo hacer nada ahí, yo no puedo interferir, no puedo hacer que mejore su salud, no puedo hacer que mi amiga se sienta mejor, no tengo injerencia de ningún estilo, sin embargo me quedo escuchando. Eso se vuelve un pensamiento rumiante de carga negativa, que son los más difíciles de desestabilizar en uno, o de desafectar en uno. ¿Y qué me genera? Me genera ansiedad, frustración, impotencia. ¿Por qué? Porque ese pensamiento hace que yo empiece a generar situaciones que ni siquiera pasaron. Por ejemplo, ¿le pasará lo mismo a mi papá? ¿Qué es lo que le pasó a esta persona para que no le pase a mi papá? Empiezo a generar escenarios de ansiedad sobre algo que no existe, ni pasó todavía, y ni siquiera sabemos si va a pasar. ¿Qué es lo que eso provoca? Estrés alto, respiración corta, ritmo cardíaco súper alto. En casos muy graves, esto genera pérdida de cabello, ampollas o escamas en la piel. Por eso es que sugerimos que cuando están identificando que su atención se está yendo a una situación que no pueden intervenir, salgan de ahí. Traten de apagar ese pensamiento. Después, más adelante, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Ahora, si yo tengo el foco elegido, no hay ningún inconveniente porque yo lo elijo, lo voy a poder hacer. Si ya estamos sugiriendo no poner la atención en situaciones que están fuera de nuestro control, ¿sobre cuál podemos trabajar? ¿Sobre el pedido o el impuesto? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando nos piden algo, normalmente lo que hacemos en automático es decir, ¿para qué querrá esto? Eso mejor ni lo hago, no entiendo esto. Y no lo hacemos. Y no nos damos cuenta que eso lo repetimos con un montón de acciones en el día y en la vida. ¿Qué podemos hacer con este tipo de acciones? Encontrarles propósito. ¿Qué es encontrarle propósito? Es encontrarle un para qué. Es encontrarle el sentido alineado a mi propósito, que no tiene que ser algo magnánimo. Tiene que ser algo chiquito, algo lograble. Por ejemplo, si mi propósito es ser mejor profesional en el día a día, cuando Emi, por ejemplo, me pide una tarea, en vez de yo decir, ¿para qué quiere esto? Y no hacerlo, es automáticamente encontrarle un sentido que lo alinee a lo que yo quiero, que es ser mejor profesional. Entonces, si él me pide una tarea, y yo no sé el fin de esa tarea, lo que puedo hacer es entender para qué me sirve a mí eso. Y lo alineo absolutamente a lo que yo quiero lograr. Entonces, si yo hago esa tarea, va a generar que Emi confíe más en que puede delegarme otras responsabilidades y yo puedo seguir creciendo. Y eso me hace mejor profesional. Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Pero a esto vamos con el para qué. Y hasta acá está genial. Toda la teoría, hermosa. 3 focos diferentes, encuentro el propósito, lo alineo en la teoría. ¿Cómo hago esto, Lía? ¿Cómo hago? Una vez que ya alineé, yo ya identifiqué la situación, la alineo a mi propósito. ¿Cómo hago para que mi cerebro me crea esto? Bien. Eso se llama reencuadre mental, cerebral, cognitivo, como le quieran decir. Es hackear nuestra mente, moldear nuestro cerebro. Hay técnicas para esto y hay explicaciones prácticas y teóricas que nos ayudan a hacer esto. Y para esto lo vamos a ver con Luigi, que nos va a decir cómo hackeamos nuestra mente. El tema de esa atención focalizada, bueno, no está fácil. Pero bueno, antes de continuar, después de ver la exposición de Lía, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Esto es lo que le ponemos foco
¿realmente lo eligieron ustedes? Vamos a ver, vamos a proseguir con este tema. Y acá empezamos con una frase que es muy interesante, que dice: no vemos la vida como es, sino como la interpretamos, es decir, con la interpretación subjetiva que hacemos de la realidad. Y a través de algo que se llaman filtros. Y estos filtros lo que hacen es que operan de manera automática, operan de manera solapada, y lo que hacen estos filtros es mantenernos de alguna manera prisioneros de condicionamientos que nosotros no procesamos, sino que fueron como seteados e inoculados por ciertas personitas en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que estos filtros obviamente son los que dirigen, y por eso hablamos de una presión invisible, dirigen todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones y cómo respondemos ante el mundo. Ahora, ¿qué filtros son esos de los que estamos hablando que nos mantienen prisioneros? Como primer punto tenemos los prejuicios, que serían algunos juicios anticipados que normalmente hacemos de personas o de grupos de personas, sin mucha información, sin tener acercamiento real y normalmente con gran inconsciencia. Como segundo filtro tenemos los juicios, que de hecho en la clase anterior habíamos visto un poco de esto. Hablábamos del concepto de juicio, no sé si lo recuerdan, que era el hecho concreto, el hecho objetivo, más la interpretación. Y en este caso, la interpretación es la etiqueta lingüística que nosotros le damos a ese hecho, que normalmente no sirve para nada, lo único que sirve es para ensuciar el hecho, para darle una carga emocional y para darle una carga subjetiva, que lo único que nos hacía era no poder accionar de ninguna manera. Y como último, tenemos las creencias, que son sistemas de pensamientos que están muy involucrados con nuestra identidad y son convicciones que tenemos seteadas nosotros, pero convicciones totales e irrefutables. Por eso son tan peligrosas, porque aparte, estas creencias o estos sistemas de pensamiento los colocaron en nosotros personas que nosotros queremos mucho, que son nuestros padres, nuestros primeros profesores, amigos, grupos de amigos. Por eso es tan difícil el poderlas combatir. Para seguir avanzando, ¿qué tipo de creencias existen? Bueno, tenemos creencias religiosas. En este caso podemos hablar en qué rito fuimos formados, si fuimos bautizados, si somos protestantes, si somos judíos, si somos católicos. Las otras serían culturales, en qué lugar nacimos, en qué pueblo, en qué país, en qué estado, a qué lugar emigramos también, que luego empiezan a tener otro tipo de afectación. Las creencias familiares, que son sistemas de pensamiento muy particulares que varían de familia en familia, evidentemente cada uno tiene los suyos por un sistema de valor también específico. Y las creencias limitantes, que en este caso acá queremos hacer un doble clic porque creemos que es el lugar donde podemos intervenir inmediatamente. Las creencias limitantes, obviamente las definimos así porque limitan y bloquean nuestro potencial de crecer y nuestro potencial de alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué tipo? Lo podemos agrupar en tres grandes grupos. El primero serían creencias limitantes de impotencia, que en este caso, a pesar de que el objetivo sea lograble, esta creencia limitante lo que nos dice: igual vos no tenés las condiciones, igual no tenés la habilidad, igual no tenés el valor. En el caso de las creencias limitantes de ausencia de mérito, lo que nos dice esa creencia es: no te mereces ser feliz, no mereces bienestar, no mereces ese trabajo, no mereces lograr nada. Esto también se llama y está reflejado en cosas como el síndrome del impostor. En la creencia limitante de desesperanza, que es la más peligrosa y la más poderosa, porque independientemente del objetivo, que independientemente de que tengamos la capacidad, este tipo de creencias nos dice: pase lo que pase, hagas lo que hagas, no lo vas a poder obtener. Por eso es tan peligroso. Pero bueno, parecía que antes eran solo malas noticias y decimos: che, muy bien, pero no tengo idea de qué va a pasar con mi vida ahora en adelante, que comprendo esto. Pero bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, viene el rescate, intentando el rescate al principio de un concepto que se llama neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque al principio, cuando surge esta neurociencia, lo que decía era que, bueno, hay neuronas pero se mueren, que no hay manera de hacer redes neuronales nuevas, no podemos aprender a partir de cierta edad, y que el cerebro era prácticamente tieso, era duro y no podía hacer absolutamente nada. Entonces, con el adelanto y con los descubrimientos que hace esta neurociencia,
lo que hace darnos hoy un poquito de esperanza que nos dice, sí se pueden hacer nuevas redes neuronales, eso se sabe hoy en día, se sabe que podemos aprender cosas incluso hasta un día antes de nuestra muerte, y se sabe que se producen nuevas neuronas a través del proceso que se llama neurogénesis. Esto nos da una nueva esperanza, lo único que nos dice eso es que no nos enemitemos con los pensamientos, con las creencias limitantes y con eso que empezamos a identificar para trabajar. Lo que tenemos que hacer es entender al cerebro como un sistema altamente complejo y sofisticado, pero que es potencialmente modificable. ¿Y cómo es modificable? La única manera de hacerlo es empezando a hacer un trabajito, que ahora por eso decimos cómo hackeamos nuestra mente y qué podemos hacer para salir de esa prisión y empezar a ejercer nuestra libertad de decisión. En este caso, como primer punto, tenemos que reconocer el patrón, que también lo conocemos como efecto Google. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan o han estado enfrentados a esto, Google funciona como un algoritmo. ¿Y qué hace ese algoritmo? Que todo lo que a vos te gusta, lo que a vos te entretiene y lo que él sabe que tú tienes tiempo en pantalla, te lo empieza a mostrar en diferentes estímulos. Entonces eso nos deja enganchados con ese viejo hábito. Acá lo que queremos es reconocer el disparador. ¿Qué es lo que hace ese estímulo de que yo tenga una reacción automática, obviamente emocional, que lo habíamos visto también en la primera clase? Entonces en esta etapa es solo reconocer el patrón. ¿Cuál es el disparador? Obviamente hay que tener tranquilidad porque en este proceso el cerebro va a empezar a dispararnos muchísimas cosas. Lo importante es reconocer el patrón, pero no me engancho emocionalmente. Pasamos al segundo, que es desactivar el piloto automático, también conocido como poda sináptica. En este caso lo que hacemos es, después que tenemos reconocido el patrón, empezamos con una ley de vida. Es decir, lo que yo no alimento, muere. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo le doy atención y energía a la creencia limitante, el cerebro empieza a desmantelar ese camino viejo conocido y nos empieza a dar posibilidad de trabajar en el nuevo camino. Pero en este caso, no nos enemitemos con el pensamiento ni con la creencia limitada. Hagámonos la idea de que a veces estamos viendo algún video en YouTube o en alguna plataforma y nosotros sabemos que viene una publicidad o algo que nos va a cortar la nota. Como diríamos, bueno, ahí no enemitarse ni enojarse. Sabemos que viene, me aguanto, pero no me engancho. Y ahí lo que hago, por eso se hace también la referencia a poda sináptica, es que empiezo como si fuera un árbol, a quitarle las ramas secas, a quitarle las ramas que están torcidas y lo que no me sirve para poder seguir trabajando. De aquí paso a la tercera parte, que sería crear el nuevo camino consciente o caminar el nuevo sendero. Acá es algo muy importante. El cerebro no resiste el vacío de información. Por esto, cuando nosotros hicimos un gran laburo en reconocer el patrón, en quitarle o desactivar el automático, pero no tenemos esa nueva creencia que queremos hacer que ocurra o que elimine la creencia limitante, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque el cerebro, si no detecta algo nuevo, el nuevo software que queremos trabajar, nos va a devolver al viejo hábito. Y otra cosa que es clave en la neuroplasticidad, o que este tipo de creencias se setee convenientemente, es que el cerebro lo único que entiende es de repetición. No entiende de buenas intenciones, no entiende de propósito tampoco. Es decir, el propósito es importante porque para nosotros nos da un norte. Pero si no tenemos acciones concretas, no se va a poder lograr ese cambio de creencia limitante ni setear esa creencia nueva. Porque el cerebro, vuelvo y repito, no le interesa jamás en la vida, esto lo hablábamos hace poco, no le interesa tu felicidad, tu paz, no entiende eso. Lo único que quiere el cerebro es sobrevivir y no gastar energía, como dicen en Argentina, al cohete. Entonces, es muy, muy importante tener esto presente, de que hay que repetir, hay que iterar en eso y tenerlo preparado para poder setear esa nueva creencia, que en este caso sería potenciador. Y para esto, le queremos todo esto que ya revisamos, queremos dejárselo en algo como una fórmula para que sea bien digerible. Fórmula para moldear la mente. En el primer caso, reconocer el patrón. Aquí habíamos dicho que esto funciona como un algoritmo. Bueno, nosotros también entrenarnos como para tener el contraalgoritmo, que sería en este caso empezar también a descubrir en qué momento reacciono. Che, ¿por qué cuando veo a esta persona tengo este tipo de respuesta? ¿Por qué bajo estas circunstancias me pasa esto y hago esta intervención? Esto es muy, muy importante en la primera etapa. Recuerden que aquí nos va a pasar que nuestro cerebro va a empezar a mandarnos señales de qué estás haciendo, esto no conviene, venirte para atrás a lo viejo conocido. Luego le sumamos el desactivar el automático, que en este caso
ya sabemos que lo que no alimentamos muere. Es muy importante que recordemos eso. Es como si yo no riego una planta, la planta se va a secar. Si yo no le doy comida a un animal, el animal va a morir. Aquí lo mismo. Si yo no concentro energía en algo que no me hace crecer, que yo no elijo, en ese caso va a morir ese camino, desmantela el cerebro ese camino y nos da y empieza a construir una nueva red neuronal funcional. Luego le sumamos el nuevo foco. Y el nuevo foco es eso que queremos setear ahora, esa creencia potenciadora, que obviamente también está embadurnada de propósito y embadurnada de sentido. Y ahí lo que queremos es, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero para mi vida y esto es lo nuevo. Bueno, ahí es que nosotros tenemos que concentrar la energía, como nos había traído Lee, con atención plena, con atención real y con un propósito, pudiéramos decir, sexy, que nos ayude a lograr ese nuevo seteo. Y lo último que a mí me parece súper, súper importante para esta fórmula es lo que se conoce como poder de veto. Y este poder de veto, primero, va a empezar a luchar contra toda esa resistencia que nos va a hacer nuestro cerebro, que va a empezar a decir, ¿qué estás haciendo? Volvamos a lo viejo conocido, no gastes energía, no vale la pena. Porque ese propósito, por muy lindo, por muy grande, por enorme que sea, el cerebro lo va a boicotear y te va a decir todos los días que no tiene sentido que vayas a hacer. Entonces, lo que te va a querer es volver a ser viejo hábito. Eso por un lado. Y por otro lado, también, y aquí les quiero revelar una verdad que es bastante dura, cuando nosotros emprendemos un proceso de cambio, normalmente la gente que es más cercana a nosotros empieza también a ofrecer resistencia. Y ustedes recuerden que en algún momento dijeron, voy al gimnasio, y la gente te va a decir, nada, a esta edad te vas a poner ahí al gimnasio. O quiero emprender un curso de inglés, y te van a decir, ¿para qué? Si no lo usas, no sabes, nunca aprendiste. Eso es natural que pase, y normalmente es, aparte de esto, lo que el cerebro necesita para empezar a decirte, viste lo que te dije, y para reforzar esa creencia limitante. Así que es muy, muy importante este poder de veto, que nosotros podamos mantenernos en ese camino del cambio y podamos lograr que las cosas ocurran. Para seguir entendiendo un poco más de estos temas que venimos conversando, Lía nos va a regalar un gran ejercicio práctico. Gracias, Luigi. Qué importante esto, ¿no? Que decías de lo del poder de veto, sobre todo con gente que es cercana y a veces cómo nos cuesta, ¿no? Como desactivar eso. Está muy bueno. Gracias. Bueno, qué responsabilidad esto, un ejercicio. Les voy a pedir un minuto a todos del otro lado. Van a ver que acá dice difusión cognitiva. Hay muchísimos ejercicios. Si ustedes buscan esto de difusión cognitiva en internet, van a salir muchísimos ejercicios. Son técnicas de psicoanálisis en realidad para personas que están con ansiedad o que no pueden concentrarse, y es para traerlos al presente, para enseñarles el poder que tienen en su mente. Entonces, yo elegí un ejercicio que con los chicos lo hicimos y nos resultó bastante práctico y queremos compartírselos. Lo pueden, una vez que lo hagan ustedes, compartírselo a sus familiares o a su entorno. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos por un minuto. Por favor, los que están en el auto no, esos no, el resto sí. Cierren los ojos, hagan una respiración profunda. Están en un lugar seguro, están adentro de ustedes, entonces cierren todos los ojos. Los voy a acompañar yo con la respiración, van a ir escuchando mi voz. Vamos a respirar profundo. Exhalamos. Y les voy a pedir que con los ojos cerrados imaginen o visualicen una situación o una persona que hoy en día les genera alguna situación de angustia o de enojo o de ira o de bronca. Alguna situación que estén pasando que no estén pudiendo controlar y que generalmente aparece todo el tiempo en la cabeza nuestra. Que cuando estamos tratando de hacer algo aparece esa situación, esa persona. Imagínenlo y visualícenlo. Ahora lo que les voy a pedir es que mantengan los ojos cerrados y que encierren esa situación o esa persona en una figura geométrica, en la que ustedes quieran. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, la que ustedes prefieran. Pero pongan en el medio de esa figura esa situación o persona que les genera esta situación negativa. Están viéndola, están viendo esa figura con líneas bien marcadas,
con los bordes bien marcados y esa situación o persona en el centro de esa figura. Ahora quiero que le pongan un color a esa figura. Quiero que elijan el color que ustedes prefieran, el que más les guste. Entonces vemos una figura con las líneas bien marcadas, con un color, y esa situación o persona que nos enoja o que nos angustia en el centro. Y de pronto en el fondo se oscurece todo, como si fuera un telón oscuro. Esa figura empieza a flotar. Sigo viendo esa figura muy presente, con las líneas bien marcadas y ese color bien llamativo y esa persona o esa situación que me angustia o que me enoja en el centro. Y esa figura empieza a flotar, flota, flota y empieza como a alejarse de mi cerebro. Empiezo a ver cómo se va, se está yendo. Casi como si un viento muy suave lo soplara y lo estuviese alejando de mí. Pero como cada vez esas líneas se borran un poco más. Ya no veo tan claras esas líneas. Veo el color, pero veo que se hace chiquita la figura. Se hace chiquita y se va yendo. Se está yendo. Se va lejos. Ya me cuesta verlo, está muy miniatura. Ya no lo veo. No lo veo. Y ahora tengo mi mente en blanco. Acá tenemos dos situaciones. Para los que lograron ver esa situación o persona que se alejaba y pudieron ver su mente en blanco, los felicito. Acaban de ver en presencia absoluta que tienen el poder de moldear su mente, de alejar cualquier tipo de pensamiento, incluso los de carga negativa, que son los más pesados para nuestro cerebro. Son los pensamientos más intrusivos. Y pudieron ver su mente en blanco para ponerle otra vez un dato, para ponerle otra vez una situación de enfoque elegida, a conciencia, la que ustedes quieran. Para los que no lo lograron, no se preocupen, no se frustren ni se enojen, porque esto es práctica, esto es moldear nuestro cerebro. Los que no lo lograron hacer, si esto empiezan a practicarlo todos los días con situaciones chiquitas, en el viaje al trabajo o en casa, imaginan una situación encerrada en una figura y la empiezan a alejar, en algún momento lo van a conseguir. Seguramente a la mayoría le pasó de encerrar estas situaciones o personas en triángulos y de color rojo o colorado. Esto no es magia, no es que sea divina, es que son patrones mentales. Por eso les digo que esto se entrena, lo pueden hacer y tienen que estar presentes, justamente en el presente, con la conciencia bien dirigida. Y para hablar de esto, vamos a hablar con Emi este tema del presente. Emi, esto es todo tuyo. Gracias, Lee. Muy bueno el ejercicio. Lo hice por segunda vez, que la primera fue cuando me lo mostraste y realmente lo pude visualizar. Y ahora otra vez lo logré y la verdad que es sorprendente el poder que tiene nuestra mente. Es una cosa que, bueno, día a día nosotros que estamos eh, estando muy de lleno en esto de las emociones y los pensamientos y el presente y todo lo que la mente nos engaña diariamente, estamos realmente muy sorprendidos. Bueno, primer módulo habló Lía, foco inteligente, que era elegir dónde querés poner la atención. Después Luis, en el segundo módulo, nos habló de hackear la mente, que me encantó ese término, y ¿qué nos explicó? Que es recontramoldeable la mente y que vos podés intervenir. Adentro de tu cabecita, de tu pensamiento, podés interpretar, podés crear tu vida, y es en ese momento. ¿Y cuándo es que eso se puede hacer? En el único momento que se puede hacer eso es ahora, es en el presente. No hay otro tiempo que existe, es la realidad. Vamos a ver un poquito. Acá tenemos en la presentación, que es el tercer módulo, vivir el presente, y dice, donde pones tu atención, creas tu vida. Elige con atención. Esto no es solo una frase, es una recontra realidad que hay que estar muy, muy consciente de esto, porque es el único tiempo que existe. Acá queremos representar con esta imagen el pasado, que son las huellas que están ahí, que esas huellas realmente te quedan en tu mente, que te queda como un impacto emocional, una huella emocional que nosotros automáticamente, inconscientemente, lo guardamos en lo más profundo de la cabeza, de nuestra mente, que es el inconsciente. Eso está ahí, existió en algún momento, que fue el presente
de aquel momento, es un presente vivido que ya pasó, pero ahora ya no está más como tiempo, sino que te queda esa huella registrada. En el otro extremo podemos ver el futuro, que también es otra cosa que inventa nuestra mente y que nosotros muchas veces nos encontramos en ese lugar, pero no existe ese lugar. Entonces estamos como, la mente nos juega este jueguito que nos lleva para atrás y va para adelante, para atrás y para adelante. Entonces, ¿a qué lo estamos invitando en la clase de hoy, en este módulo? Es que estén en el aquí y ahora, que es el presente. Es bastante difícil, es complejo, pero no es imposible. Y hay un ejercicio muy claro, muy bueno, para poder identificar y para poder volver al presente. Todo el tiempo, todos los días y en casi todas las horas, nos vamos a ir al pasado y al futuro. Es natural, va a pasar y es imposible que no pase. Pero hay algo muy importante que es la conciencia, es elevar el nivel de conciencia, y cuanto más elevado tenés el nivel de conciencia, vas a estar más en el presente y vas a ser realmente dueño de lo que estás creando. Por eso otra vez el título, donde pones tu atención, creas tu vida. Porque en el único momento que vos podés intervenir y podés modificar lo que te está pasando es en el aquí y ahora, en el presente. Vamos a ver ahora en un cuadro comparativo los riesgos y los beneficios de irte del tiempo presente. ¿Qué pasa cuando vos no sos consciente que estás en el aquí y ahora? Como primer opción que te pasa, pusimos que estás preso del pasado y del futuro. ¿Por qué preso? Porque ahí no estás viviendo, no estás en el ahora. Entonces vos estás con tu pensamiento, tu mente te hace estar en lo que ya pasó y vivir esas emociones, y en lo que va a suceder, que es una imaginación, lo estás inventando, tu mente lo está inventando, porque eso no existe, está solo en tu mente y en tus pensamientos. ¿Qué pasa en la segunda línea? Cuando vos no estás en el presente, no tenés foco, las respuestas, las elecciones que tomás en el hoy son automáticas y vienen de experiencias pasadas con conocimientos que vos tenías en ese momento, que hoy son otros, el contexto cambió, querés seguramente, estás proyectando otra cosa para adelante, que si vos seguís reaccionando de la misma manera y eligiendo automáticamente, seguramente te sigas tropezando con las mismas piedras. Y en cambio, si vos estás consciente del presente, las elecciones justamente son conscientes. Y como tercer punto, vivís totalmente desconectado del presente, perdiéndote un montón de cosas realmente importantes que pasan en el aquí y ahora. En cambio, si sos consciente de eso, vivís con mucha plenitud y sentido todo lo que te está pasando. Ahora vamos a hablar de técnicas que nos van a ayudar a optimizar nuestra energía. La primera que vamos a ver para optimizar la energía y que los resultados hagan efecto, digamos, que vos puedas lograr los resultados que te propones en un día. La primera técnica es la de Pareto. Pareto nos indica que el 20% de las acciones de un día te entrega el 80% de los resultados. Esto se aplica en un montón de ámbitos de la vida y en un montón de lugares, y realmente si ustedes se lo empiezan a ver, lo empiezan a tratar de identificar, van a ver que se recontracumple, y es muy importante porque te hace prestar atención a qué le tenés que dar importancia, porque ahí va a pasar el 80%, y esto llevarlo al día, al mes, a la vida y a la gente que realmente vos quieras sentir y hacer sentir. Segunda técnica, Eat the Frog. Esto es para identificar la tarea que menos te guste, la más compleja, la que más pesado se te hace. Bueno, lo que indica esta técnica, lo que nos enseña es hacer la primera, sacátela de encima. Ahí podemos ver la imagen, es la primera valla, mide el doble que las otras tres que se ven en pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Salta la primera al arranque, listo, después todo va a ser mucho más fácil, más llevadero el día. Y en la tercera técnica que le queremos proponer es la de bloque de tiempo más pausa. Imaginemos que estamos en un día y tenemos 5 tareas para hacer.
es muy importante que al planificar ese día, le pongamos el tiempo a cada tarea. Un tiempo estimado, obviamente, le podés cerrar, la podés continuar después, pero primer tarea del día yo le voy a dedicar 20 minutos. Y voy a generar después una pausa de 5 minutos. Luis nos explicó que cómo trabaja nuestro cerebro. Entonces, al nosotros tener tanto conocimiento, ya en neurociencias y en todos esos temas, le tenemos que ganar a los pensamientos y al juego que nos hace la mente. Entonces a la mente se le tenés que dar simplificado, porque si no te va a querer hacer alguna jugada esa de llevarte para atrás o para adelante de lo que hablamos anteriormente. Entonces vos ya le decís a la mente, yo esta tarea voy a estar enfocado, concentrémonos, le hablás. Decís, son 25 minutos, 30 minutos de concentración plena y quédate tranquila que vamos a tener 5 minutos para entrar ahí, Instagram, para hacerlo, para, no sé, para tirar de un sillón, para tomar 3 mates, lo que quieras. Ya te lo decís. Entonces a la mente ya se le informa, entonces se calma porque sabe lo que va a pasar. Vos le das lo que va a pasar, le das la hoja de ruta. ¿Y qué pasa en la pausa? ¿Por qué hay que ponerle tiempo a la pausa concreta? Porque la pausa es muy importante hacerla, pero también es muy importante dejar de hacerla para que la otra tarea pueda comenzar y tu día pueda realmente ser lo que vos planificaste al inicio. Acá les voy a mostrar algo que se van a dar cuenta de lo que pasa con las pausas, si no las controlás. Por ejemplo, un día de Franco, o un día que te quedas en tu casa, lo que sea. Pues ese día lo voy a aprovechar para ordenar el placar. ¿Qué pasa? Como ya te quedaste, arrancaste más tarde, te quedaste un poquito en la cama. Después dijiste, voy a mirar 2 capítulos de una serie que vengo atrasado. Después dijiste, bueno, ahora me voy a cocinar algo rico. Y así va pasando el día, son las 6 de la tarde, y no ordenaste el placar, no sacaste la ropa, no sacaste la basura, no lavaste nada. Bueno, conclusión, si vos no le pones tiempo a las pausas, el cerebro, lo que más le gusta es ahorro de energía, dijo, acá no me ve nadie, sigamos. Ahora, ya que vimos estas 3 técnicas y todo lo que vimos anteriormente, le queremos compartir un video que ejemplifica todo lo que vimos hasta acá del tema foco y cómo trabaja la mente y cómo nos engaña. Necesito de tu ayuda. Contá, ¿cuántos pases hace el equipo blanco en el siguiente video que te voy a mostrar? Si dijiste 16 pases, estás en lo correcto. Pero Muchos vieron el gorila, o algunos no, es un video bastante trillado, entonces nuestra mente, si ya lo habían visto antes, saben que iba a aparecer el gorila, capaz no contaron los pases, pero estaban esperando al gorila. Pero bueno, les cuento que pasaron 2 cosas más en el video que la mente no se los mostró, porque su foco, en la instrucción que nos dio la chica al principio de contar los pases, no estaba que iban a pasar otras cosas. Entonces, posiblemente, como estaba preseteado lo del gorila, que ya alguno lo vieron, o alguno no y lo vio, pero seguramente no vieron las otras 2 cosas que ahora la chica nos va a mostrar, que es el cambio del color del telón y que una chica, una jugadora del equipo negro, sale de escena. Miremoslo. que cambió el color del telón y que una jugadora del equipo negro se fue. Míralo de nuevo. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Cubrimos todo lo que puede hacer nuestra mente, nuestra imaginación y la importancia que es el foco orientado, el foco consciente, el foco inteligente en todo el papel que juega en nuestras vidas. Ahora le voy a pasar la palabra a Luis, que va a ser el cierre y el final de la clase de hoy. Bueno, para seguir con la costumbre de cerrar con una frase que tenga que ver con el contenido, en este caso les queremos compartir una que es de Henry Ford, que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y es que durante mucho tiempo entregamos nuestra energía a las urgencias, a las exigencias de los demás y a la historia que nos cuesta nuestra mente.
Pero hoy sabemos que tenemos una elección y que podemos elegir. Cuestionar los límites, retomar el foco y conectar con lo que realmente nos hace sentido. Por eso, hoy queremos que no se lleven solo una idea, sino que se lleven un compromiso. El de proteger tu atención como el recurso más valioso, el de proteger tu propósito a pesar del ruido y el de convertirte en protagonista de tu propia historia. Porque esa libertad que estás buscando afuera no existe. Esa libertad está en la manera en que decides o eliges vivir este momento. Y este momento es ahora. Así que enfócate en lo importante, moldea tu mente y vive el presente. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que estamos muy agradecidos. Y ahora pasamos con Lee para revisar el chat y a la parte de preguntas.